Buenas tardes, queridos amigos. Como todas las semanas, bienvenidos a este subprograma Con Todas las de la Ley, a través de 95.5 Play FM. Tenemos como productores generales a Luis Galeno, María Ángel Ramírez y César Forte. Tenemos en nuestro audio a Ricardo Pérez. ¿Y quién les habla? Gloria Piña. Bueno, les recuerdo mis redes sociales para que puedan elevar sus consultas, sus opiniones, sus críticas constructivas, ojo, a través de Con Todas las de la Ley, por Instagram y por Twitter, gpiñof, Piño, no olviden que se escribe P-I-N-H-O. Bien, como todas las semanas, siempre hacemos un análisis, unas reflexiones sobre el acontecer, sobre todas las cosas jurídicas, sobre nuestro mundo jurídico, sobre lo que está pasando en nuestro país y sobre la situación real de nuestro país. Hemos observado pues cómo se inició una marcha para el Consejo Nacional Electoral, donde trajo sus consecuencias, las consecuencias que ya todos sabemos. Pero siempre hemos acostumbrado a decirles a ustedes en este programa cuáles son los aspectos legales y qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista legal y qué es lo que no se está realizando dentro de los parámetros legales. Bueno, la oposición tomó la determinación de marchar al CNE. Pues, señores, si no hay una autorización para marchar al CNE, tenemos que remitirnos a lo que establecen nuestras leyes. La obstaculización de las vías públicas está sancionado por el Código Penal. Entonces nos ponemos en bandeja de plata, colocamos ante una situación de indefensión, si se quiere, a un grupo de personas que son manejadas por nuestros líderes políticos, quienes se resisten a acatar las leyes y se resisten pues a respetar las instituciones. No con esto estoy diciendo que los únicos que irrespetan son la oposición, porque para mí están irrespetando de lado y lado. Pero en honor a la verdad, debieron solicitar el permiso. Si se lo negaban, pues bueno, solicitamos nuestro permiso. Ejercieron sus recursos pertinentes, agotaron las vías legales, que es la exigencia de nuestra ley. Por otro lado, también noté pues que hubo un abuso de autoridad por parte de un funcionario. En las redes sociales pudimos captar cómo fue aprehendido un ciudadano, donde obviamente no se notó ningún delito en flagrancia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se detiene a la única persona que logró a pie llegar hasta el CNE? Yo no vi que estaba obstaculizando ninguna vía pública ni nada que se le pareciera. En fin, unos hacen lo que les da la gana, como dicen por ahí en la Asamblea Nacional, y el otro también desacata porque tampoco le da la gana. Total es que aquí a nadie le da la gana cumplir con las leyes, ni quieren respetar las instituciones, y por eso, señores, mientras no respetemos, mientras no terminemos de aceptar que tenemos autoridades, nos gusten o no nos gusten, pero que tenemos que cumplir con nuestras leyes y tenemos que acatar las directrices y las decisiones que eso tome, pues este país no va a salir adelante. Pues bien, como les había prometido la semana pasada, nuestro programa de hoy se trata sobre nuestra problemática de salud en el país. Y tenemos como invitados especiales al doctor Jesús Pereira, presidente de las redes de sociedades científicas de Venezuela, y al doctor Isaac Mosquera, médico neurólogo de la Sociedad Venezolana de Neurología. Y además vamos a contar también con la participación vía telefónica de una profesional en medicina, infectólogo, la doctora Ana Carvajal. Vamos a iniciar por darles la bienvenida a nuestros doctores. Estamos muy agradecidos de que hayan tomado su tiempo y hayan dispensado un ratico de su ocupado tiempo para aportarnos no solamente lo que ya todos sabemos que existen, los problemas en nuestro país, sino para orientarnos y ver hacia dónde podemos ir y justamente enfocar unas posibles soluciones. Entendemos que las soluciones están en manos de nuestras autoridades, pero no pierdo la esperanza de que las mismas nos estén escuchando y que en definitiva seamos un efecto multiplicador y se logre lo que todos estamos aspirando, que es la solución de la crisis en Venezuela. Buenas tardes, doctor Jesús. Buenas tardes, Andrea Gloria. De verdad que nos complace la invitación y bueno, agradecer también a los oyentes que han dispensado en este momento oírnos, porque de alguna otra forma es
la idea, y lo conversábamos en la antesala, que es un problema de educación. La red de sociedades científicas médicas venezolanas, desde hace muchos años, estamos hablando desde cuando fue formada hace 18 años, integra 42 especialidades médico-quirúrgicas y 4 asociaciones científicas. Pero dentro de ello nosotros hemos venido alertando que esta crisis se venía y se acercaba, porque de alguna u otra forma se han descuidado las políticas de salud que son ya implementadas, estuvieron en su momento, en su mejor momento hace unos 20 años, y se tenía control de muchas de las patologías que hoy nos acometen y nos agravan y nos están cerrando los pasos. Dentro de ello, cuando hablo de la desarticulación de las políticas, es porque se han descuidado, y al descuidarlas es porque no se ha invertido el dinero necesario. Ya tenemos como son las enfermedades emergentes, reemergentes. Dentro de estas tenemos la famosa paludismo, que ya tenemos 16 casos autóctonos acá abajo en Vargas, ¿okay? Aparte de eso, que ya la doctora Carvajal lo habrá de mencionar, tenemos nuevamente la aparición de enfermedades que teníamos ya erradicadas, como era el caso de la tuberculosis. Hay nuevos casos, tenemos casos como el dengue, tenemos el caso como el chikungunya, que ya son nuevas, y lo último que tenemos es el Zika, que ya se nos había anunciado, porque esto era como una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque ya Colombia, ya Brasil tenían este problema desde hace un par de años atrás, y lo que teníamos nosotros era que prepararnos e implementar las políticas de salud para el control, para evitar, prevenir, porque realmente una de las funciones de la medicina es prevenir. Doctor, y es donde ha fallado el Estado. Sí, una pregunta, doctor. Me llama mucho la atención cuando usted hace referencia a que hemos retrocedido. Es decir, que lejos de ir en franco progreso, vamos hacia atrás. La Constitución de la República establece como un deber del Estado, pues garantizarle la salud al pueblo, jamás retroceder, siempre ir en un franco progreso. Sabemos que las instituciones las conforman las personas, entonces, lejos de una crisis económica que implique la adquisición de productos, de insumos médicos, etc., estamos hablando de profesionales de la medicina que permiten que avance una situación crítica dentro de lo que establecemos nosotros como la detección de enfermedades y la prevención de las mismas. ¿Eso va dirigido directamente hacia el médico o podemos decir que eso va dirigido directamente hacia el Estado por la falta de insumos? Sí, qué interesante tu análisis. Indudablemente que nosotros como médicos y todos los que estamos en el área del sector salud, realizamos e informamos y damos alertas. Y dentro de esto, cuando hablamos de alerta, es el famoso boletín epidemiológico, el cual estamos exigiendo, que no ha sido publicado desde el año pasado, y donde nosotros de alguna otra forma nos orienta para evaluar cómo se vienen comportando las diferentes patologías. Esto es lo que nos permite, y a los epidemiólogos y a los que trabajan en el sector del área de la salud pública, evaluar y hacer esos mensajes de alerta y dar la notificación ante el ministerio, que ellos son los que están vigilando, deben ser observadores permanentes en cuanto a esto, y establecer los tratamientos de un punto de vista profiláctico, de prevención, como de tratamiento cuando ya se ha instaurado. Más costoso es tratar que prevenir. Cuando hablamos de la prevención, eso, como tú muy bien nos dijiste, hay 2 artículos dentro de la Constitución Nacional, y es en lo que nosotros nos fundamentamos, que es obligación del Poder Ejecutivo el hacerlos cumplir e implementar a través de su brazo, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y a través de su ministro y todos los viceministros y todas las áreas que están comprometidas en esa área. Y ese artículo de la Constitución, por cierto, señala que aun cuando existan crisis graves económicas, la salud siempre tiene que estar por encima. La crisis económica no debe prevalecer ante el problema de salud, el derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos. Sí, indudablemente. Siempre nosotros hemos comentado que quizás a lo mejor en cualquier momento nosotros podemos estar pasando por una crisis económica, pero los pocos dólares que puedan estar entrando, las pocas divisas que podamos tener, tenemos que invertirlas, como en algún momento lo decía el maestro Larpietri, hay que invertir el petróleo, hay que sembrarlo. En este caso hay que invertirlo en salud, porque un pueblo sin salud es un pueblo que no tiene futuro. Entonces nosotros, cuando estamos llamando, no es que, como tú comenzabas el análisis, no es darle vuelta al problema y tenemos el problema y tenemos, no, es buscarles las soluciones al problema. Nosotros hemos pedido una reunión con el presidente
de la República y con el vicepresidente de la República para que nos sentemos, para nosotros asesorarlos, porque en manos de ellos está la solución y nosotros lo que podemos es asesorarlos en cuáles son los puntos. Nosotros tenemos todos los especialistas de todas las especialidades. Dígame. No pierde el hilo porque nos toca hacer una pausa musical y al regreso vamos a continuar con más de nuestro programa Con Todas las de la Ley y la salud en Venezuela. Ya regresamos. Continuamos, amigos, con su programa Con Todas las de la Ley, donde nosotros aclaramos las dudas y hacemos los análisis jurídicos de manera sencilla. Todos estamos muy preocupados con el problema de salud, la escasez de medicinas y de insumos médicos. Es un problema que nos afecta a diario, nos preocupa, queremos soluciones y por eso tenemos a nuestros invitados. Vamos a continuar con nuestro análisis, el doctor Jesús Pereira, para luego continuar con el doctor Isaac Mosquera, quien nos va a hacer unas referencias importantes en relación a su especialidad en la neurología y lo que está afectando la escasez de las medicinas en relación a todas las enfermedades neurológicas y lo que puede ocurrir ante la suspensión abrupta de un medicamento ante las enfermedades neurológicas. Entonces, continuamos, doctor Jesús, en relación al particular que estábamos tocando antes de cortar el segmento. Sí, nosotros como sociedades estamos sumamente interesados porque nos preocupa. Nosotros directamente trabajamos con nuestros pacientes y cuando tenemos un paciente al frente en la consulta, en la emergencia, en el área hospitalaria, en el privado, porque esto es a nivel nacional, encontramos que no hay cómo ayudarlos, porque conocemos, tenemos la pericia, tenemos la capacidad, sabemos cómo tratar al paciente, pero lamentablemente no tenemos los medicamentos ni los insumos para poderlo tratar y manejar. Esto es algo grave, más sin embargo, en la región capital, siempre el paciente, si no va a un hospital, se va a una clínica, si no va a otro lado. Yo he tenido la oportunidad en los últimos meses de viajar al interior del país y donde la situación es aún mucho más grave porque el paciente está totalmente desinformado. Al paciente estar desinformado, desconocer realmente qué es lo que está pasando, el paciente se desespera. Y no hay nada más preocupante cuando uno tiene un hijo enfermo, tiene un familiar enfermo y no consigue la medicina, cómo tratar de solventarlo, porque uno siempre piensa, bueno, el niño tiene fiebre, le doy un Atamel, le doy el acetaminofén, le doy el medicamento que me indicó el doctor, se le quitó la fiebre, ya vino la calma a la familia. El problema es cuando la fiebre continúa, persiste y el paciente comienza a convulsionar y es donde viene ya lo que el doctor Mosquera nos irá a hablar. Doctor, que la preocupación para nosotros como pacientes es muy grande, pero también la preocupación de ustedes como médicos. Sí. Porque la responsabilidad del médico va mucho más allá que esta problemática de salud, porque de ahí la impericia, imprudencia y negligencia. Entonces los pacientes creen que el imprudente, que el negligente fue el médico y que pudo haberse salvado, pero que el médico no hizo lo necesario, etc. Entonces allí también quienes nos escuchan tienen que ser comprensivos con estas personas que están trabajando con las uñas, que sin medicamentos no pueden hacer milagros. El médico aporta sus conocimientos, el médico hace todo lo posible, pero es obvio que se requiere una medicina para poder curar alguna enfermedad, una determinada enfermedad. Entonces a mí me han llamado y me han consultado muchos profesionales de la medicina y me dicen, doctora Gloria, ¿cómo queda la responsabilidad nuestra? Porque nos están denunciando por la fiscalía. Y digo, bueno, es que no hay responsabilidad. Porque el médico, la responsabilidad es sobre su conducta, pero el médico no puede hacer absolutamente nada cuando no existen los insumos y no existen las medicinas para poderle suministrar al paciente. Y eso es responsabilidad del Estado. Y cuando vamos a verificar la responsabilidad del Estado, tenemos que determinar las acciones y las omisiones. ¿Qué está haciendo el Estado? Yo estaba revisando inclusive las noticias y lo que ha dicho el presidente de la República en relación al aporte y a la aprobación, que aprobó unas cantidades de dinero para el pago de ciertas medicinas. De hecho, algunos laboratorios médicos han aceptado inclusive el pago con bonos de PDVSA. Entonces, las personas dicen, bueno, pero si el presidente lo está aprobando, si hay algunos laboratorios que lo han aceptado, ¿qué ocurrió con eso? Unos laboratorios dicen que lo aceptaron, pero fueron a pérdida, que quedaron más bien con una deuda muy grande.
Otros se preguntan si la deuda con los laboratorios es menor que lo que se está probando y se le va a dar al exterior, a un país determinado. ¿Por qué no pagárselo a los laboratorios y ya con esto eliminamos y suprimimos todo este problema? Porque es como quien dice que fue primero, el huevo o la gallina. ¿Por qué estamos en este problema si a lo largo de la historia democrática siempre hemos tenido inconvenientes con hospitales, siempre hemos tenido inconvenientes de salud, pero jamás a este nivel? Entonces, ¿qué fue lo que disparó esta situación, doctor Isaac? ¿Usted me lo puede responder? Es difícil responder esa pregunta porque tiene demasiadas aristas, pero vamos a verlo desde este punto de vista. Los médicos, cuando nos formamos, entramos a la carrera con una preparación que tiene que ser básica en las áreas sociales. Lo primero que se le enseña a uno es, después de conocer el cuerpo, es la medicina preventiva. La medicina preventiva comienza por tener una protección en el sitio donde uno vive, que las aguas deben estar bien mantenidas, no se deben tener en pipotes, no se deben tener acumularse en cauchos que están arrumados en algún sitio. No se puede tampoco tener una cantidad de situaciones que dependen solamente del Estado, como son la basura, como es la producción de elementos que le permitan al ser humano tener una calidad de vida. Si eso existiera, nosotros en este momento no tendríamos el problema del Zika. El Zika es producto de una picadura de un zancudo que ha proliferado porque no tenemos las condiciones que debemos tener de salubridad pública. Entonces, ¿cuál es el problema? Este animalito que ya se contagia al ser humano, va a aparecer luego en una catástrofe que puede llegar hasta tener que utilizarse una unidad de cuidados intensivos de alto costo para salvarle la vida. Entonces, si tenemos una medicina que no es preventiva, tenemos que llegar a una medicina curativa de alto costo. El gran problema en Venezuela siempre ha sido tener políticas a tiempo de prevención y nunca se han hecho. Y ahora lo que ha ocurrido es lo mismo que había ocurrido antes. En este caso, nosotros tenemos alrededor de 20 años trabajando con esclerosis múltiple y tenemos un modelo que es uno de los modelos más exitosos en Venezuela y en el mundo, porque aquí el Estado le dio los medicamentos a todos estos pacientes con una enfermedad catastrófica. El Estado ha creado políticas, por ejemplo, en la constituyente y en la Constitución aparece las enfermedades catastróficas. Esas enfermedades catastróficas esa ley vino a poder permitirle a la mayoría de las personas tener acceso a una medicación de alto costo. Pero ese alto costo significa tratamientos que cuestan $25,000 al año, que no lo puede costear ninguna familia normal, ni que sea es imposible conseguirlo con un genérico, es imposible conseguirlo por vías que no sean las que sean aseguradas por el mismo Ministerio de Sanidad, porque a la larga van a tener como consecuencia un mal uso de las mismas y los resultados no van a ser iguales. En este momento tenemos un gran problema. Los laboratorios no pueden dar los medicamentos a los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué pasa si estas personas suspenden ese tratamiento? Bueno, van a tener trastornos funcionales como pérdida de la visión, como pérdida de sus capacidades motoras, pérdidas de sus capacidades cognitivas. Se va a desajustar ese tratamiento que venía compensado por años, y esto es una situación grave para esos pacientes. Están desesperados por esa razón. Pero si vamos a ver, hay otras patologías como la enfermedad de Parkinson. Vamos a continuar, doctor, que ahora vamos a ir. La enfermedad de Parkinson, figúrense, hay otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson que
el paciente requiere de tomar un medicamento de por vida cada 4 horas. Es como la gasolina a un vehículo, si no la toma, se para. Las personas empiezan a temblar, comienzan a estar rígidos, comienzan a tener dificultades para tragar. Esas personas requieren esa medicación. Esto es una situación también grave. Aún más grave. Lo voy a interrumpir un momento, doctor, porque tenemos que hacer una pausa musical y al regreso continuamos con el doctor Isaac Mosquera en este programa interesante sobre la salud en Venezuela. Pero no vayan a creer que aquí solamente se están planteando problemas, sino que también le vamos a aportar soluciones. Ya regresamos. Estamos de regreso en su programa Con Todas las de la Ley. Bueno, de la intervención del doctor Isaac Mosquera me surgen muchas interrogantes. Y una de ellas es, ¿qué pasa con el deber del Estado de proveerle al ciudadano todo lo necesario para obtener sus medicamentos, en este caso para proveerle salud? Dentro de esas interrogantes que me surgieron está la siguiente. En el bachaqueo, las personas obtienen las medicinas y las venden 3, 4, 5 veces más caras de lo que la adquiere cualquier persona en una farmacia. Me pregunta, porque entonces el Estado no empieza a sincerar esta situación, coloca en las farmacias privadas los medicamentos al costo real de producción y sinceriza con respecto a las personas que no tienen recursos económicos, subvencionan la mitad del costo de esas medicinas para que ellos tengan acceso real y mediante políticas sociales, etcétera, se les hace llegar los medicamentos a las personas con menos recursos y las personas que sí tienen los recursos suficientes pues las compran al precio real, al precio del costo, que eso es lo que están peleando las farmacias. En relación a esto, me gustaría escuchar un poco de cualquiera de los dos su opinión. La culpa la tiene los farmacéuticos, los laboratorios, el Estado como tal. O sea, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cómo podemos nosotros a buscarle la punta a esa cabulla para buscarle la solución, para obtenerle la solución? ¿Quién me puede dar esa respuesta? Bueno, fíjate lo siguiente, Gloria. Indudablemente que aquí hay que ser muy claro y sobre todo para que la población sepa realmente qué es lo que está sucediendo. Cuando hablamos de la industria farmacéutica, realmente la industria farmacéutica no puede sino preparar el 40% de lo que realmente, y esto lo dice la industria farmacéutica, el presidente Freddy Ceballos de la industria farmacéutica, el 40%. El resto no tenemos ni la infraestructura en el país, no tenemos los laboratorios, no tenemos la capacidad y mucho menos tenemos la materia esencial para producirlo. Dentro de ellos, aquellos fármacos que son de alta necesidad y que son de alto costo. Entonces ahí es donde vienen los grandes déficits, porque no podemos o no lo pueden cubrir. Cuando ellos hablan de la importación, tenemos un grave problema. Por compromisos adquiridos precisamente por el Estado, cuando las empresas traían estos productos, sea cualquiera, para no mencionar ningún nombre comercial, habían compromisos internacionales de esa empresa a través del Estado en adquirir estos medicamentos. Esos medicamentos eran enviados con el compromiso que el Estado iba a cancelarlo en divisas a ellos. Cuando esto no fue cancelado y vuelven otra vez a tratar de adquirir estos medicamentos, simplemente las empresas transnacionales no nos envían los medicamentos. Y ahí es donde se tranca la situación, porque estas empresas, que nosotros simplemente somos unos clientes, no nos van a enviar los medicamentos y ya incluso para poder ellos que se les solicitan tienen que cancelar la deuda adquirida. Ya las empresas o las compañías nacionales farmacéuticas cancelaron al Estado y el Estado es el que debe cancelar en dólares al extranjero esos compromisos internacionales. Entonces ahí está trancado porque las empresas transnacionales, hasta que no paguen la deuda que tienen pendiente, ellos no van a enviar medicamentos. El otro punto, que es quizás lo más importante, es que nosotros lo que tenemos que pedirle al Estado, que son dentro de las soluciones, es invertir en ello. Vamos a iniciar, vamos a desarrollar, estamos de acuerdo. Estos medicamentos, estos productos se pueden desarrollar en el país, pero tú tienes que crear esa infraestructura. Vamos a traer laboratorios, vamos a capacitar a nuestro personal, nuestros profesionales en la creación y traer la materia prima para poderla desarrollar.
Pero cuando nosotros buscamos y ahondamos un poco más, te puedo hacer referencia, hace menos de 3 semanas, en las redes sociales pertenece al Consejo Nacional de todas las universidades en el sector de educación, en la parte de medicina, nos encontramos con que hay una deserción de una gran cantidad de residentes en formación que se están yendo de los posgrados. Cuando vamos, no hay residentes que se quieran inscribir, y donde es lo peor, hay un 60% de profesores que han abandonado porque se han ido porque tienen problemas o de inseguridad de la parte social, no tienen la seguridad de todos los otros puntos que ya todo el pueblo venezolano lo conoce, y es donde tenemos entonces una gran fuga de profesionales que son recibidos con los brazos abiertos en Colombia, en Brasil, en Europa, porque son profesionales ya preparados. Entonces fíjate cuál es el problema tan grave que no tenemos en este momento. Ahorita el señor presidente quiere invertir en el país que pudiese tener las divisas y todo, tendría que sentarse primero con las universidades, con los rectores. Tendría que sentarse con todas las sociedades científicas y vamos a buscarle la solución y dejarse asesorar. Yo pienso realmente que el problema está que el presidente no ha sido bien asesorado, o no quiere oír las políticas, o las políticas que le han dado no están adecuadas. Pero seguramente nos estará escuchando, o cualquiera de sus colaboradores le estará aportando la información de este programa. Mire, doctora, hay otra cosa. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Emergencia de Salud Humanitaria. ¿Cuál es el aporte para la solución del problema de la crisis de salud en Venezuela con la aprobación de esa ley? ¿Eso le aporta algo? ¿Eso le da alguna solución? Porque una de las cosas que yo critico todos los días es la bendita aprobación de leyes y la multiplicación de las leyes como panes, cuando realmente el venezolano lo que no quiere son más leyes, ya tenemos lo suficiente. Y entonces se aprueba esta ley pensamos muchos de los ciudadanos que a lo mejor esto nos va a servir de algo. A criterio de ustedes como profesionales de la medicina, ¿eso nos va a ayudar en algo para solucionar esta crisis de salud, doctor? No, yo creo que no hay posibilidades. Las leyes no resuelven los problemas. Los problemas los resolvemos nosotros, que utilizamos las leyes, y la justicia cuando aplica la ley realmente. El concepto de igualdad tiene que ser para todos, y la igualdad tiene que ser ante la justicia, y si no hay una ley que se cumpla por igual para todos, obviamente todos vamos a fallar y vamos a tener un problema de anarquía. Y lo que está ocurriendo realmente en el sector salud es un problema de anarquía. Fíjate, nosotros tenemos 2 sistemas de salud paralelos, 3 sistemas de salud. El sistema de salud estatal, el privado, tenemos los medicina alternativa sin ningún control de ningún tipo. Aquí cualquier persona monta un servicio sin tener ningún conocimiento. Esa es la cantidad de personas muertas por cuestiones de inyección de biopolímero. Tenemos cantidades de problemas. Si aquí estuviésemos de acuerdo en que la salud jamás debe ser politizada, porque la salud es una institución que debe ser respetada por cada uno de los venezolanos para poder defendernos unos a otros. El médico no tiene condición política. El médico es un hombre o una mujer que se ha preparado con conocimientos para ayudar a los demás, no a curar, porque tampoco somos curanderos. Nosotros no curamos a nadie, los médicos no curamos. Eso hay que hacérselo ver también a la población, porque eso es una utopía cuando uno piensa, mire, yo voy al médico para que me cure. No, el médico solo facilita herramientas para que las personas se puedan controlar. Recuérdense bien, si nosotros empezamos por los problemas básicos y queremos ayudar a la gente, tenemos que empezar por cosas como esta. Primero, nosotros, si queremos hacer prevención en salud, tenemos que tener leyes que nos permitan a nosotros proteger el cerebro. ¿Cuántas leyes nos permiten proteger al cerebro? Ninguna. Un ejemplo es, estamos usando hoy tecnológicamente la luz azul más que en ninguna oportunidad, porque antes teníamos bombillos amarillos, y estos bombillos amarillos básicamente nos semejaban la luz de la noche y nos llevaban a dormir. Hoy, gracias a la tecnología, nosotros ahora tenemos niños que usan computadoras hasta altas horas de la noche, usan videojuegos,
además mantienen las luces estas fluorescentes que son del espectro azul. Y esto simplemente ya sería una medida de solución política, que los niños pudieran acostarse sin tener 2 horas por lo menos previa al sueño, sin tener contacto con estos equipos electrónicos. Pero si no hay una educación adecuada a la población para que ellos puedan mantener la salud, ¿cómo podemos nosotros esperar salud? El porcentaje de personas enfermas no es la mayoría, como la gente cree. Nosotros tenemos apenas, yo diría, un 60% de personas enfermas, un 40% de sanos. Los niños generalmente están sanos. Lo que hay es una población pequeña que ha ido envejeciendo, que estaba esperando tener sus cuidados en un momento determinado como debía ser, con la calidad de vida que debía tener, y en este momento sencillamente no se encuentra con los medicamentos, con los insumos, con todo lo que requiere una persona de cierta edad. Bien interesante, doctor. Fíjense que inclusive de este programa de salud del país surge, señores, la problemática que me imagino que muchas de las madres tenemos en nuestras casas, y es que nuestros hijos no abandonan la computadora ni los juegos electrónicos. Pero vamos a continuar al regreso de esta pausa musical con más de su programa Con Todas las de la Ley. Ya regresamos. Y de regreso con su programa Con Todas las de la Ley, y nuestro tema de hoy, la salud en Venezuela. Bueno, voy a hacer mías las palabras del doctor Isaac. No se puede politizar la salud. ¿Recuerdan el programa en el cual les señalé que la justicia no puede ser politizada? Que la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no debe salir de la Asamblea Nacional, porque de una u otra forma se encuentra politizada. Pues estoy de acuerdo, doctor, la salud tampoco debería de ser politizada. Bueno, hay situaciones de verdad en nuestro país que son críticas, que requieren inclusive la prevención de nosotros los ciudadanos, donde en fin tenemos responsabilidad también algunos de nosotros, porque como decía el doctor, por ejemplo con el Zika, ¿cuántos tienen acumulada el agua? Las matas, las plantas, riegan las plantas y tienen el agua acumulada en las plantas. Por el problema del agua, pues dejan pipotes de agua a la intemperie sin su tapa, y ahí proliferan los zancudos. Bueno, como este es nuestro último segmento, contamos con la doctora Ana Carvajal. No está en línea. Bueno, vamos a esperar a ver si logramos hacer el contacto con la doctora Ana Carvajal, pero mientras tanto vamos a escuchar al doctor Isaac Mosquera, quien nos tiene también una cuestión bien particular en relación a algunas enfermedades que se pueden controlar perfectamente porque contamos con los mecanismos en nuestro país, y donde no podemos ser tampoco tan extremistas. Hay que darles el nombre y el apellido a las situaciones tal cual como las tenemos. Entonces vamos a escuchar al doctor Isaac. En Venezuela, por ejemplo, como mencioné antes, tenemos realmente la mejor forma de atender esclerosis múltiple. Tenemos los neurólogos, tenemos todos los insumos para poder resolver ese diagnóstico. Lo importante es hacer el diagnóstico a tiempo y que estén preparadas. Nuestra labor como de la Sociedad Venezolana de Neurología y de los neurólogos que pertenecemos a ella es tratar de que todos nuestros relacionados, pacientes, familiares, que tengan una acertada y a tiempo educación, para que tengan formación adecuada para poder defenderse a sí mismos de una cantidad de situaciones que van a provocar enfermedad. Cuando nosotros hablábamos del Zika, bueno, es una forma de prevención. El Zika, hoy en día hay una alarma con lo del Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad que es provocada desde hace muchos años, eso fue desde el año 1923, se fue ya reconocida. Es una enfermedad que se caracteriza por debilidad progresiva de los músculos de los pies hacia las manos, y que puede afectar los músculos respiratorios y puede llegar a ser fatal. Sin embargo, estos pacientes pueden ser hoy atendidos adecuadamente por los neurólogos donde quiera que estén en Venezuela. Contamos con equipos de electrofisiología para hacer esos diagnósticos, y bueno, se requiere atender a tiempo. Quimbiotec, que es la empresa del Estado que produce
gamma-globulina, pues los directores de hospitales tienen a cargo esto para poder conseguirla a tiempo. Es un problema de logística, de gerencia, es un problema también de cómo manejar las cosas en un hospital. El paciente llega, si tiene el diagnóstico a tiempo, si tiene el equipo para hacer la punción lumbar a tiempo, si logra tener el estudio electrofisiológico y que además no vaya a tener el medicamento fuera del hospital, porque tiene que empezar a hacer tratamiento a la brevedad posible. Si nosotros lográramos eso, vamos a tener mucho menos cantidad de pacientes con fatalidades con ese síndrome. Y si hacemos prevención en esa área. Refiriéndome, y vuelvo al tema de las 4 áreas importantes, como son el sueño. El sueño hay que cuidarlo. El sueño está alterando a un 80% de la población venezolana. Las personas, la mayoría no duerme. Primero porque están angustiados, porque tiene preocupaciones, porque tiene un estado de ansiedad, que tiene un estado depresivo. Esas personas requieren medicamentos para poder ser atendidos, requieren tener una buena higiene de sueño, requieren alejarse del televisor, que les hace daño, las luces, los iPads, todas estas cosas. Los niños hay que protegerlos para evitar enfermedades del sistema nervioso de tipo neurodegenerativa. Pero también tenemos que estar pendientes de otras enfermedades producto de la alimentación. Nosotros tenemos ya un protocolo, que eso es estándar por la Organización Mundial de la Salud, de que hay que tener los 4 componentes básicos en un plato. Un cuarto del plato tiene que tener cereales, un cuarto tiene que tener proteína, otro cuarto tiene que tener fruta y otro cuarto tiene que tener verdura. Si las personas están comiendo en esta forma, se están alimentando con nutrientes que van a beneficiar al cerebro, nos va a permitir crecer, vamos a tener niños sanos, niños productivos para la sociedad. Si nosotros no cuidamos esa alimentación ahora, lo que vamos a tener es en poco tiempo son niños con baja talla, con bajo rendimiento escolar, y con el sistema educativo que tampoco le da las herramientas adecuadas, porque uno de los problemas en la educación es que el nivel de exigencia se perdió. Y entonces, al perderse la educación allí, tanto en la alimentación, que era cosas que se enseñaban en la escuela, la higiene del sueño, la higiene dental, todo esto son medidas preventivas que nos evitaban enfermedades que actualmente se hacen muy poco. Lamentablemente se nos está agotando el tiempo, doctor, y necesitamos llegar a unas conclusiones y sobre todo los aportes, porque este es un programa que afortunadamente fue creado con una visión de soluciones, con una visión nada política. Nosotros no tocamos política, a nosotros lo único que nos interesa es el bien colectivo, la sociedad, aclararle dudas al ciudadano en relación a los aspectos jurídicos y en este caso el tema de la salud, que es nuestro derecho fundamental, nuestro derecho humano contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me encantaría que el que me esté escuchando o el que esté escuchando este programa y el que esté escuchando a los doctores que hoy han estado aquí invitados, si hacen algún comentario y hacen alguna reflexión, pues le digan a nuestro presidente de la República, a nuestra Asamblea Nacional, a nuestros vicepresidentes, en especial a todos los que tienen que ver con el área de la salud, que por favor hagan un equipo de trabajo, reúnanse con profesionales que están empapados en esta problemática, profesionales que viven el día a día de la problemática de salud y saquemos conclusiones positivas. El pueblo lo que no quiere es seguir en esto, peleando, escuchando insultos, ofensas de lado y lado. No, lo que queremos es vivir en paz, con salud, con empleo, con todas las cosas que los ciudadanos queremos, que exigimos como ciudadanos venezolanos porque la Constitución así nos protege. Entonces vamos a ver nuestros aportes, doctor Jesús Pereira. Sí, nosotros hemos sido en esto muy insistentes y hemos analizado y hemos propuesto dentro de ellos 5 soluciones. Soluciones que de alguna otra forma van primero a corto plazo, porque el enfermo no puede esperar y necesitamos buscar las soluciones ya, inmediatas. Lo primero que nosotros le sugerimos al Estado, a través del presidente y al vicepresidente, en que puedan aceptar
Las donaciones internacionales, eso es sumamente importante. Hay en Europa, en diferentes partes del mundo, dispuestos a través de las mismas sociedades científicas, dispuestos a enviarnos medicamentos, pero los medicamentos que realmente necesitamos. Nosotros no estamos necesitando muchas veces que nos manden cosas que no sirven. Nosotros necesitamos los medicamentos que básicamente puedan solventar tanto en las enfermedades agudas como crónicas, sobre todo a nuestros infantes, a nuestros pacientes con cáncer. Entonces, que acepten esas donaciones y que lleguen a donde tienen que llegar, al pueblo. Nosotros no nos importa que lleguen, que lo reciba el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que sean distribuidos a través de los CDI, que sean distribuidos como ellos quieran, pero que lleguen al pueblo, bajo el control, pero que lleguen. El segundo punto es la publicación del boletín epidemiológico. Señores, a nosotros no nos importan las políticas que se estén manejando, a nosotros nos interesan las políticas de salud. Y lo más importante, el Poder Ejecutivo debe implementar un plan de acción inmediata, eficaz, ante esta crisis, reactivando y cambiando las políticas de salud que hasta ahora, amigos, no han conseguido dar con la diana. Tienen que sentarse y dejarse asesorar, pero las políticas tienen que ser a un corto plazo, mediano, y pensar para el futuro. Señores, se nos acercan las lluvias. Bueno, en este momento no sabemos ni lo que puede suceder, tanto desde el punto de vista de las enfermedades que tenemos, tanto emergentes como reemergentes. Todas las políticas están totalmente desarticuladas y lo que se está es pensando que estas enfermedades se van a autolimitar. Eso es falso, señores. Nuestra población se está muriendo y la responsabilidad la tiene el Estado. Hay algo importante, nosotros como red estamos dispuestos a asesorar al Estado para ayudarlos en esta grave situación. Y como lo decía el doctor Mosquera y lo dice la doctora Gloria Piño, la salud no tiene color político y eso es sumamente importante. Y nosotros como sociedades, nosotros como científicos, nosotros como médicos, porque no solamente somos los médicos, es todo el sector salud. Aquí estamos nosotros involucrados desde las enfermeras que hago para el día jueves pasado, cumplieron, hay un aniversario de esta loable labor y trabajo. Son nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda en el sector salud. Pero también están los bioanalistas, están todos, odontólogos, enfermeras, los laboratoristas, todo el personal está comprometido en esta situación de esta grave crisis humanitaria, como le quieran decir, pero hay un totalmente clivaje en todo lo que es el área de la salud. Doctor Isaac, por favor, sus aportes. Bueno, primero que nada, felicitaciones a todas las enfermeras y enfermeros en su día, que es el día 12 de mayo. Hoy también es el Día Mundial de la Fibromialgia, del dolor crónico generalizado, y nuestro aporte es para la salud. Hay que cuidar el sueño porque ya se ha demostrado que el sueño es la causa número 1 de estos dolores y hay que reconocer que estas enfermedades deben ser también acatadas por el Estado para que los pacientes no sigan sufriendo tanto de dolor crónico generalizado. Gracias, doctor Jesús Pereira, gracias al doctor Isaac Mosquera. Y para finalizar, quisiera solamente elevar una vez más a nuestro presidente de la República y a todas nuestras autoridades, Asamblea Nacional. Si necesitan comunicarse con nosotros, utilicen nuestras redes sociales, en el caso de Con Todas las de la Ley, por Instagram y por Twitter, Gpiño F. Piño se escribe P-I-N-H-O. Agradecidos a todos ustedes por brindarnos su tiempo y escuchar nuestro programa. Y no nos queda más que despedirnos hasta la próxima semana. Un gran abrazo y hasta luego.